Y bueno, pues muy buenas tardes a todos. Soy Pablo Padilla y estoy trabajando en Microsoft México como especialista técnico para el tema de Data Center. Y bueno, pues con mucho gusto vamos a iniciar esta conversación, indicándoles, bueno, pues básicamente cómo estamos creciendo y cómo estamos convirtiendo este tema de cumplimiento cada vez más factual alrededor de temas como ITIL, que para Microsoft es el modelo del Microsoft Operations Framework, también conocido como MOF, y que obviamente está permeando en cada una de las soluciones que van integrando, pues ya una solución de administración que puede abarcar infraestructura, tanto en ambientes físicos como virtuales, y que, bueno, en este caso nos permitan tener un nivel de automatización real y, por supuesto, pues también un margen de cumplimiento que internamente en las organizaciones nos pueda, pues, apoyar a un mejor funcionamiento, que es al final del día uno de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que podemos perseguir para esta sesión? Bueno, pues básicamente hoy enfocarnos al tema del entendimiento de cómo trabajamos en lo que llamamos el Desired Configuration Management, que es la parte de cómo trabajamos alrededor de System Center para definir todo el aspecto de configuración y todas las personalizaciones que en un momento dado van requiriendo las máquinas virtuales, las aplicaciones sobre nuestra infraestructura y obviamente entendiéndolas bajo un marco estándar de trabajo en donde por supuesto tengamos la facilidad de emplearlos y extenderlos de acuerdo a las necesidades del negocio. Es decir, tenemos en el tema de personalización la capacidad de establecer una serie de parámetros que de pronto pueden llegar a ser tan personales como incluso la persona misma que está operando sobre las herramientas. Sin embargo, a efecto de hacer replicable un tema de configuración, este tiene que tener un límite en cuanto a poder manejarlo como un estándar para replicarlo en el sentido que tiene que ver con un perfil de un usuario y obviamente de las capacidades a las que puede acceder. En tal caso, para que solamente dejemos temas estrictamente personales o de configuración individual como un último paso dentro de este tema de configuraciones. Por otro lado, vamos a ver el tema de integración. La integración de lo que vamos a estar refiriendo a partir de este momento como DCM, es del Desired Configuration Management, con herramientas como Operations Manager y Service Manager. Todos entendemos por default que la herramienta de configuración, que es donde más identificamos este término en Configuration Manager o anteriormente SMS, era el parámetro para justamente partir de las imágenes y de las configuraciones iniciales a partir de las cuales empezaríamos a normar o a ir estandarizando la operación de nuestro centro de datos. Sin embargo, con el paso del tiempo y a través de herramientas que hemos estado tanto implementando nuevas como Service Manager o combinándolas con algunas otras como Operations Manager, vamos a ver que el trabajo en conjunto ahora nos va a permitir tener una estructura, un flujo de actividades alrededor de los cuales vamos a poder gestionar un tema de monitoreo un poquito más profundo y, por supuesto, que también nos ayude a delegar un poco más el manejo que tenemos a través de herramientas como Service Manager, como una herramienta de Helpdesk, para que podamos tener una respuesta más inmediata o también más dinámica de los incidentes que se pueden generar alrededor de este ambiente.
Básicamente lo que hoy podemos entregar en este aspecto tendría que ver con que ya no solamente trabajamos con una base de datos puntual que nos permitía ejecutar los diferentes reportes de todo el avance y todo el trabajo que venían ejecutando la infraestructura a partir de estas herramientas, sino incluso tener una base un poquito más amplia, en donde una CMDB, que es pues esta base de datos que ya integra una base de conocimiento para poder atacar las múltiples tareas que se van requiriendo en el día a día como soporte a la organización, que puedan entonces efectuarse mediante un flujo donde el alertamiento que tenemos mediante herramientas como Operations Manager pueda delegarse a un help desk, a una mesa de ayuda, y que esta misma mesa de ayuda pueda orquestar en su momento alguna acción que pueda volver a repercutir en la misma infraestructura para desatender, o mejor dicho, para automatizar un flujo en donde realmente podamos librarnos de una carga administrativa importante y solo enfocar este esfuerzo a casos muy puntuales o que puedan ser en su momento pues excepcionales. Otro punto es la parte de demostración de, bueno, obviamente lo que vivimos en el mundo real. ¿Cómo podemos integrar estos tres productos para crear un ambiente de tanto de cumplimiento como de automatización? Digo, basado mucho en lo que mencionaba previamente. La gran ventaja que hoy tenemos es que las herramientas ya forman parte de un grupo que se entiende al 100%, basado en obviamente la experiencia que hemos venido viviendo previamente. Como ustedes saben, pues bueno, en su momento hemos ido madurando en las capacidades que tienen cada una de las consolas, tanto Configuration Manager, Operations Manager y Service Manager. Cuando llegó al ambiente Microsoft, pues básicamente estaba tratando de integrar y de poder complementar ese tipo de manejos. Hoy ya incluso lo podemos observar bajo un aspecto de madurez de cara al lanzamiento de 2012, con el objetivo de que podamos saber que ya todo el trabajo fuerte se ha realizado como para poder estar en este ambiente 100% integrado dentro de Microsoft. Por último, bueno, pues la conclusión acerca de algunas best practices. Vamos a compartirles algunas de las capacidades o de las menciones que son importantes para poder hacer de una buena práctica toda la consecución correcta en un ambiente productivo para, pues obviamente, evitar cualquier contratiempo. ¿Cómo o quién es esta parte de la plataforma de administración y entrega de servicios? Bueno, pues mencionándolo en un aspecto general, lo podemos ver bajo la misma experiencia Microsoft, en donde, bueno, pues podemos contar con hasta 280,000 clientes administrados, algunos clientes adicionales, por ejemplo, son un caso de 7,800 clientes en Energizer, 5,300 clientes en Excel y más de 600 clientes en lo que tenemos como las redes de Microsoft Store, que son tiendas que tenemos abiertas al público con tecnologías Microsoft en Estados Unidos. El total de clientes administrados bajo este caso y esta configuración pues están en 293,700. Obviamente las capacidades de las herramientas van a irse moldeando de acuerdo a las capacidades o necesidades puntuales de los clientes, de los escenarios en los cuales están trabajando, porque, como bien sabemos, existe el tema de Configuration Manager bajo diversos roles que contemplan, bueno, pues desde un Central Site, que es una figura que poco a poco va desapareciendo, para tener ya ahora, en versiones actuales, una menor cantidad de capas
trabajar en roles primarios y secundarios, y que a la vez puedan estar absorbiendo no solo el tema de administración puntual, como lo veníamos haciendo, acerca de los inventarios de software, o bien de todo el aspecto del manejo de las actualizaciones, sino que también ahora podamos sumar el tema de seguridad. Como ustedes saben, dentro de la familia de Forefront existe, una evolución acerca del manejo del antivirus que hemos venido trayendo desde hace un tiempo, como fue Forefront Client Security, convirtiéndose en 2010 en Endpoint Protection, y posteriormente ahora, para la versión más reciente, que lo tendremos como el System Center Endpoint Protection 2012. Todo esto, bueno, pues ejecutándose de una manera mucho más simple, es decir, el agente mismo de Configuration Manager, con la capacidad de dotarnos también de la administración y de la dispersión que podríamos generar a través de Forefront para poder atender a todos nuestros clientes en una sola consola. Entonces, todo este manejo obviamente también va reduciendo el esfuerzo administrativo, la cantidad de equipos, el esfuerzo y especialización que se van dando para que los clientes puedan gozar de todos estos beneficios. Es por eso que, bueno, pues básicamente, si lo quisiéramos ver como una vista general acerca de todas estas capacidades, pues bueno, vamos a ir denotando cómo lo hemos venido articulando. Primero, en cuanto a las metas que teníamos como negocio, pues básicamente hemos estado operando de tal forma que mejoramos la confiabilidad y sobre todo la disponibilidad que tenemos en esquemas de salud hacia los clientes, actuando de manera proactiva. En la vida real esto se vive alrededor de una máquina que, vamos a suponer, se ausenta de la red corporativa. Vamos a suponer que salgo de viaje, y en ese inter, pues bueno, no tengo acceso a descargar todas las actualizaciones, no tengo acceso a descargar todas las últimas firmas de antivirus, y evidentemente cuando regreso a la organización, si ya hay digamos, un atraso en ese aspecto, la misma red, con algunos complementos como Network Access Protection, pueden detectar a mi máquina fuera de cumplimiento e inmediatamente enviarla a una zona de cuarentena, y con esto pues poder tener la capacidad de aislar el impacto negativo que pudiera tener alrededor de esto, y complementarme para que una vez estando listo pueda regresar al funcionamiento normal con todos los permisos y accesos que suelo tener. Por otro lado, bueno, pues podemos ver que esto va ayudando a que el tema de cumplimiento, pues en el sentido de auditoría, en el sentido gerenciado de este tipo de herramientas, pues va a reforzar mucho el trabajo, y por supuesto nos va a dar la capacidad de incluso operar con una manera más clara y limpia sobre las decisiones que tomamos corporativas, de cómo reforzar la seguridad, de cómo reforzar el tema de administración, para poder ser flexibles ante los usuarios, pero al mismo tiempo tener un control adecuado para obviamente eliminar amenazas latentes. Obviamente esto va a ir generando un aspecto de entrega de alertas y de automatización importante, porque obviamente, bueno, pues existe el caso simple de falta de actualizaciones, pero también existen los diversos cambios que a veces se van viviendo en diversos equipos. Vamos a suponer alguna parte de la compañía, algún departamento que está migrando a una aplicación diferente y que puede tener una falla que puede estarse replicando en una cantidad importante de usuarios, y que bueno, pues alrededor de esto podamos tener tanto una alerta para el administrador, como para que los mismos usuarios incluso pueden llegar a esquemas de autoservicio y poder en un momento dado pues tener una guía más simple
de solución de problemas que podamos generalizar y que por supuesto recaigan en cómo estamos pudiendo resolverlos. Ahora, esto obviamente pues va a integrar las diversas capacidades que tenemos a través de Service Manager para poder accionar y obviamente hacer un flujo de cambios, un control de cambios que bueno pues normalmente es parte del día a día en herramientas de monitoreo. Entonces, la solución, bueno, como pueden observar, está compuesta por 3 elementos: Configuration Manager, Operations Manager y Service Manager. Obviamente los beneficios que esperamos alrededor de esto son los siguientes. Uno, podemos asegurarnos de que la organización puede estar trabajando con estándares de cumplimiento y configuraciones que le van a ser muy útiles en términos del manejo del día a día, pero que por supuesto también se alinean a lo que podemos estar soportando desde el fabricante, es decir, desde Microsoft, para poderles brindar un apoyo más inmediato, más puntual y más efectivo. Ya que cuando nos aportamos demasiado de los best practices, pues obviamente la complejidad en la que podemos involucrarnos se vuelve demasiada. Por otro lado, pues verificando un poquito la asertividad que podemos tener, la eficacia que tenemos alrededor de este control de cambios, que por supuesto también lo podemos ir manejando en un reporte. Cuando nosotros hacemos un análisis respecto a este tipo de incidencias y cómo las resolvemos, ya no pensamos estrictamente en una cantidad de tickets, sino podemos elevar la conversación a nivel de servicios, lo cual implica pues una mayor efectividad de un área de IT, en donde podemos pues justamente tener más alrededor de los procesos, un entendimiento de cómo reaccionar y cómo irlos resolviendo, más allá de un trabajo que en cuestión de operaciones se pueda volver mucho más intenso, saturando al equipo que tenemos, que además normalmente en las organizaciones siempre suele ser limitado. Obviamente pues también lo que queremos resolver con esto es un poquito el tiempo de respuesta, el tiempo en que solucionamos los problemas, a fin de, bueno, pues lograr un poquito más madurez. Ahora, ¿cómo qué escenarios podemos contemplar alrededor de esto? Bueno, pues está, por ejemplo, lo que nosotros conocemos alrededor de un ambiente en donde tenemos ya normatividades, como podemos ver aquí, como Sarbanes-Oxley, lo que conocemos normalmente como SOX, SAS 70 y PCI Compliance, que básicamente hablan de la administración local de la máquina en el sentido de cumplimiento y complementándose con la autenticación que tenemos hacia el servicio de SQL y obviamente pues el chequeo, revisión del puerto 80. O sea, básicamente lo que hacemos es normar un poquito el comportamiento, tratar de asumir un poquito el control de la parte administrativa y solamente delegar al usuario pues algunas capacidades que en su momento podemos ir limitando si estas atentan un poco, o siquiera un poco, respecto a la seguridad que queremos mantener en la organización. A nivel de aplicaciones, obviamente lo que estamos buscando es integrar pues algunos aspectos como WSUS, Windows Server Update Services, que bueno pues normalmente en muchas de las organizaciones se viven como un rol independiente, en donde bueno tenemos el gran beneficio de hacer las descargas de todas las actualizaciones. Sin embargo, recordemos que el beneficio de poder integrar WSUS a un aspecto, a un ambiente operado por Configuration Manager, nos va a permitir dividir toda la cantidad de aplicaciones o de actualizaciones que tenemos disponibles para poderlas entregar a los grupos, a los boundaries que tenemos definidos y que obviamente pues
esto también pueda combinarse de pronto con arquitecturas en donde podemos administrar el consumo de ancho de banda a este respecto. Por otro lado, bueno, pues el manejo de capacidades dentro de IIS, porque, pues bueno, las capacidades a las que nos estamos enfocando poco a poco es a que el ambiente sea cada vez más utilizado sobre un ambiente de navegación de un sitio web, en donde, bueno, pues obviamente podamos simplificar el acceso y la manera en la que podemos otorgar a nuestros clientes la simplicidad de utilizar las herramientas y que por supuesto se puede ir combinando con algunas actualizaciones del día a día en base a la gente que tenemos para, pues obviamente, no sé, de raíz, trabajar con elementos como Windows Update y bueno, pues desde ahí poderlos ir manejando. En cuanto a la arquitectura que podemos, digamos, prescribir a este respecto, pues bueno, podríamos mencionar, pues básicamente esta estructura que, como les decía, originalmente se basa en un sitio central. Esta figura era todavía muy común para Configuration Manager 2007, ya que, bueno, pues entendíamos al sitio central como la pieza base, y a partir de las cuales podíamos recabar la información centralizada de digamos, toda la cascada de equipos o de consolas y servidores alrededor de esto. Entonces, los roles que podíamos jugar debajo de estas características, pues bueno, podrían estar distribuidos en múltiples sites y jugar, pues, roles, como mencionábamos, desde tipo primario, desde tipo secundario, o incluso, como lo que llamamos los servidores en tipo branch, que nos ayudan a hacer la distribución o como funcionar como puntos de distribución para poder entregar pues o tener el acceso más corto posible hacia los equipos para la distribución pues tanto de actualizaciones como de aplicaciones, etcétera. Aquí obviamente lo que estamos revisando básicamente pues es una arquitectura simple en donde vemos 5 diferentes sites con una cantidad que va desde los 4.000 clientes hasta pues un tope de aquí de 130.000 en el campus de Redmond. Entonces, bueno, pues basado en eso, pues básicamente lo que podemos identificar es pues una cantidad disgregada. Por ahí parte de lo que hemos ido generando alrededor de esto es observar la capacidad que tenemos para poder soportar una cantidad importante de usuarios, en donde Configuration Manager con aspectos de WSUS puede absorber una carga de hasta 100.000 equipos. Obviamente, no quiero decirlo de una manera irresponsable, eso es nada más el caso genérico. Lo que se recomienda, por supuesto, es validar y generar una arquitectura prescriptiva previa, en donde también, de acuerdo al conocimiento que tengamos del ancho de banda, conexión de red disponibles, pues obviamente lo podamos hacer tan balanceado y tan disgregado como sea necesario para garantizar un correcto performance. Entonces, bueno, respecto al DCM que hemos estado mencionando, pues bueno, básicamente lo que buscamos es asegurarnos que los equipos cumplan con los estándares de configuración y alrededor de esto, pues bueno, otra vez implicar algunas fases que desde normatividades como ITIL podemos estar aterrizando a nuestro ambiente Microsoft. Entonces, en este sentido, tener obviamente la parte de auditoría, cumplimiento de estándares y el manejo de las políticas. Todos estos sets se pueden ir organizando desde herramientas como Configuration Manager para poder, pues de acuerdo a cómo estamos segmentando nosotros, puede ser a los equipos, sea por el rol que tenemos como tal
dentro de las herramientas como de los perfiles de las personas que las atienden, y por supuesto tener un monitoreo proactivo que nos ayude a tener alertas puntuales para, bueno, pues identificar pues también el esquema tanto productivo de las personas y de las herramientas con las que trabajan, como de las amenazas de seguridad que pueden venir implicadas en esto. Obviamente, con esto asociamos temas de pues control de lo que llamamos la remediación. Les ponía el ejemplo del tema de la cuarentena, que nosotros también habilitamos en una solución completa cuando vemos un Network Access Protection como característica dentro de Windows Server, asociado a las consolas como Configuration Manager, y bueno, pues que ahora también sumados a Service Manager nos pueden dar toda la inteligencia del flujo necesario para poder atender, y pues con esto simplemente hacer o generar una cultura o disciplina por parte de los usuarios alrededor de cómo vamos a ir solventando esas necesidades. Por supuesto, bueno, pues esto mejora en capacidades como la disponibilidad. O sea, yo puedo decirles por experiencia propia que hoy, cuando tengo de pronto una conexión basada en Direct Access desde mi domicilio, o bien desde algún sitio en el que me conecto remotamente cuando estoy de viaje, la capacidad de identificar si de pronto se trunca mi acceso, pues verifico si está actualizado convenientemente mi máquina, o bien el mismo agente, si es que yo no lo quiero atender, se encarga de hacerlo, para que obviamente tan pronto entre en el cumplimiento estado de salud de la máquina, pueda tener ese acceso de una manera segura, y obviamente también garantizando el correcto desempeño de los equipos. Muchas veces la mala experiencia que tienen algunos de nuestros clientes es que en la combinación de herramientas de seguridad, pues bueno, tienen ahí un contratiempo que se llama un consumo muy importante de los recursos, que mata el performance del equipo, el desempeño, y que pues obviamente hace muy pesado tanto en la ejecución como en el entendimiento de la gente, el cómo poderlo llevar a la práctica. Es por eso que nuestras herramientas también van dando esa posibilidad de hacerlo simple hacia, de pronto, consumos de ancho de banda en ambientes de red, como en el consumo de recursos, por ejemplo, el tema de procesamiento dentro de mi equipo local, para no carecer del desempeño que espero. Obviamente, bueno, pues para eso hay que implicar pronto algunas notaciones. Primero empezaré por mencionarles lo que es un configuration item, y que, bueno, pues básicamente representa, como dice aquí, la unidad de configuración a nivel de política que puede ser detectada y que puede ser auditada para términos de cumplimiento. Obviamente, ya que tenemos ese primer elemento, lo que sigue es determinar cuál sería el estado mínimo deseable que voy a requerir, y también de definir cuál es justamente el estado que espero para poderlo aplicar. Es decir, se trata de una característica que necesito tener forzosamente, de algo que tengo que prohibir forzosamente, o de algo que puede ser opcional en términos de, bueno, pues la amenaza que pudiera jugar respecto a la seguridad, o bien respecto no sé, al valor que pueda agregar al trabajo de la persona a la que le estoy exhibiendo. Por otro lado, bueno, pues también ustedes saben que de entrada todo este cumplimiento se orienta de manera básica hacia nuestro directorio activo, y de donde podemos de pronto ir generando pues una unidad primaria o una administración que puede ser asignada en base a diferentes colecciones, y bueno, pues a como yo quiera llevar el monitoreo. Obviamente en cada organización puede ir variando las estadísticas o los puntos por los cuales somos medidos,
Y bueno, por ejemplo, puedo determinar que quizá en lugar otra vez de estarme encargando puntualmente de cada uno de los tickets de servicio, pueda tener medidas más estandarizadas para proveer procesos más confiables y que a lo mejor en vez de ser medido por la cantidad de tickets, pueda estar medido por el porcentaje de disponibilidad que tengo en un servicio, como el conjunto de todas las herramientas que a nivel de infraestructura van a generar este tipo de comportamientos. Entonces, ¿cuáles son los tipos que tenemos para estos configuration items? Bueno, los tenemos a nivel de registro, a nivel de archivos, a nivel de búsquedas o de cadenas de búsqueda de SQL, los WMIs, los elementos en LDAP para directorios, etc. Para ir entendiendo un poquito el flujo y cómo se va comportando, pues bueno, primero pues establezcamos los dos jugadores principales. Uno es, por supuesto, el cliente al cual estoy administrando y por otro lado, el servidor de Configuration Manager con el cual voy a estarlo atendiendo. Por supuesto, puedo tener estos paquetes de configuración que pueden ir entregando en su momento pues diversas imágenes en donde, bueno, pues los puedo ir creando en base a una importación y obviamente a las necesidades que tengo en mi organización. Por otro lado, bueno, pues veríamos que la consola de administración, el Configuration Manager, es justamente la que va a ir generando ya un aspecto de validación acerca de el manejo de lo que llamamos la autoría, tanto de los componentes como de las aplicaciones, y cómo soy dueño, cómo delego cada uno de estos componentes, para que posteriormente a esto pueda definir, en el caso, como decíamos, estandarizado más aceptable, cuál es la definición puntual que necesito acerca de los configuration items que van a pertenecer a este caso particular. Obviamente lo que yo espero alrededor de esto es, uno, poder hacer la entrega de dicha configuración, de dicho baseline, hacia los clientes que estoy administrando y sobre todo validar que con el paso del tiempo esto finalmente va sucediendo. Es decir, en la medida en la que yo puedo ir garantizando que esto sucede, puedo ir haciendo un inventario acerca de todos estos componentes y obviamente validar que se están cumpliendo las reglas bajo las cuales yo necesito operar. Esto obviamente refleja un beneficio importante que dice que ya no tengo que estar pensando más en cada uno de los equipos cumpliendo con un 100% de cosas, sino ya más bien tener una lógica que se oriente a determinar cuáles son los casos de excepción bajo los cuales yo puedo entonces tener el control de la mayor parte de mi infraestructura y solo dedicarme a atender a lo que irrumpe o puede quedar fuera de ese nivel de estandarización. Entonces, bueno, pues básicamente nosotros cuando buscamos un flujo, lo que llamamos un ciclo de vida de cumplimiento, en cuanto a las 4 A's, que como vamos a observar, se van definiendo aquí, una corresponde al tema de ACES, que tiene que ver con cómo estoy provisionando y cómo puedo analizar el nivel de estandarización y características que estoy proveyendo, en este caso, a esta configuración. Por otro lado, el assign, que es la asignación, la fase 2, que permite crear y asignar los DCMs, o los baselines, perdóname, de DCMs, para poderlos hacer cumplir. Por otro lado, bueno, pues está la fase 3, el alert o la alerta, el alertamiento que nos ayuda a monitorear que esto se esté cumpliendo en base a un estatus.
Recordemos que las herramientas per se van teniendo consolas de administración que podemos ir incluso moldeando para que en términos de servicios en nuestros diferentes dashboards, que incluso podríamos implicar herramientas como SharePoint, nos permitan hacer una exhibición que permitan el análisis de acuerdo al rol en el que yo estoy funcionando. Es decir, puedo tener de pronto un dashboard que puede estar asignado a un CIO, pero también puedo tener un dashboard que pueda tener elementos que sean mucho más profundos o detallados, como los necesita un administrador de IT, un gerente de IT, y bueno, en función de esto, pues a darle a cada quien lo que le sería más útil. Y por supuesto, bueno, pues el último caso, que es el ACT, que tendría que ver con el accionable, la fase 4, alrededor de, bueno, la parte de tanto de remediación como de la generación de reportes, que en su caso, pues me vayan dando sentido al manejo. Entonces, cuando tenemos esta combinación conjunta, pues logramos un todo. Y eso obviamente va a ir generando, bueno, primero, ciclos de cumplimiento, que como decíamos, pueden ir identificando estándares de manejo, identificar también lo que llamaríamos estados críticos y que pueden estar chocando contra la estandarización que buscamos, y obviamente pues también ir mejorando nuestra capacidad de entendimiento de cómo vamos a ir configurando todas estas herramientas. Por supuesto, ir sabiendo también si requerimos una granularidad mayor, una mayor cantidad de tipos en las configuraciones que vamos dando a cada configuration item. En la parte de asignación, pues bueno, también podemos ir identificando cuáles son los responsables a los cuales podemos ir determinando, ir entregando cada una de estas labores, de cómo las vamos delegando, y por supuesto de cómo podemos ir haciendo una combinación de múltiples configuration items para generar lo que decíamos, una línea base o baseline, como normalmente le decimos. Por supuesto también, alrededor de esto, ejecutar dentro de los almacenes de datos, puede ser SQL o bien dentro de IIS, para cuando estamos trabajando con diferentes visores, sea tanto a nivel administrativo como de atención de los clientes, para poder especificar los parámetros y el diseño con el cual vamos a ser más funcionales. Por supuesto, ya que tenemos todo esto modelado, poderlo asignar a las colecciones, y por supuesto, pues se pretende o se recomienda siempre tener un deployment a manera de piloto, un despliegue en donde podamos ver ya implementado esta línea base y bueno, pues validar que todo lo que hemos diseñado pueda realmente suceder. En cuanto a alertas y a fases de acción, pues obviamente necesitamos también los planes de acción consecuentes, es decir, decidir cuál es el target de esto. Aunque obviamente pues quisiéramos tener un control completo de toda la organización y hacerlo de un día para otro, pues la recomendación por supuesto será en determinar primero dónde es donde podemos quizá tener una mayor cantidad de incidencias para empezar a priorizar en cómo las vamos definiendo. Por supuesto, ir generando tanto la configuración de los configuration items como de la creación de los eventos que no cumplan. Por supuesto, identificar a través de Operations Manager cuáles serían las reglas o umbrales a partir de los cuales debo ir haciendo la medición constante para ejecutar el monitoreo y por supuesto alertarme del no cumplimiento y por supuesto de ir haciendo la validación de lo que Operations Manager puede ir haciendo como una alerta en un ambiente de preproducción. Obviamente ya cuando hemos madurado toda esta fase de alertamiento y tenemos accionables claros, pues esto por supuesto estará pudiendo trasladarse a un ambiente de producción claramente. Por otro lado, bueno, pues
vamos a identificar que la configuración que tenemos del DCM como una regla dentro de los eventos de Operations Manager, pues va a ir generando un modelo diferente de cómo trabajamos con el authoring en la consola para crear un nuevo monitoreo. Aquí, bueno, pues esto lo podemos establecer en un paso a paso muy simple, que va ayudándome a entender poco a poco, bajo la estructura que hemos venido mencionando, cómo voy atachando cada uno de los estatus y parámetros que voy a ir definiendo alrededor de esta definición. Primero, voy obviamente a ir identificando también el registro de todos los, bueno, lo dije un poquito al revés, de los event logs o de todos los registros que voy a necesitar para ir generando esta fuente, y por supuesto también ir definiendo los puntos específicos que detallan al evento para poderlo leer más claramente y poderlo diagnosticar. Por supuesto, esto también va a admitir unas capacidades de autorreseteo y obviamente darnos la posibilidad de ir habilitando las diversas reglas y estatus a través de las cuales puedo determinar qué cosa puede ser un ambiente saludable y pues qué aspecto puede ser para mí bajo un criterio de warning para obviamente darle la atención necesaria. Obviamente, pues bueno, está también la parte de el tab de alertamiento, en donde, bueno, pues básicamente estaremos modificando parámetros desde la parte de prioridad, como la descripción de la alerta que vamos a necesitar en su caso. Entonces, bueno, como podemos observar, esto poco a poco me va ayudando a ir haciendo un manejo de incidencias, que es también parte de este manejo, pues regreso a ITIL, en donde, bueno, pues básicamente puedo apoyarme de la solución para ir atendiendo diferentes casos, ayudar a que la misma rutina dentro de mi área de IT pueda estar modelando en función de esto y evitarnos el atender individualmente a cada cliente por cosas que en un momento dado pueden funcionar más bajo esquemas de notificaciones, de procedimientos puntuales que los clientes puedan ejecutar en su mayoría y solamente atender, obviamente, casos muy puntuales, muy diferentes a lo que el estándar maneja. Por supuesto, pues ir teniendo un monitoreo constante que me reporte los estatus y la forma en la que estamos remediando, también para identificar casos comunes de falta de cumplimiento y pues darles atención. A lo mejor si lamentablemente tenemos una incidencia muy puntual por algún usuario en particular y cómo puedo estarlo resolviendo. A través del manejo de las 4 A's ya podríamos tener un modelado como el que vemos en pantalla. Es decir, como se pueden dar cuenta, lo importante estará en que podamos tener ya esta vista rápida para saber, pues digamos, que todo en su mayoría está funcionando correctamente y que aquí los amarillitos, el warning o el rojo que tengo, pues que además espero siempre estén en una proporción menor, sean justamente a los que yo pueda irles dando atención y pues con eso obviamente la visión que tengo hacia mis usuarios y por supuesto hacia la continuidad y manejo productivo del negocio, pues que sea un poquito mayor. Entonces, por otro lado, les puedo comentar que obviamente, pues, con todo el manejo de incidencias que ya vamos generando a este respecto, pues puedo ir teniendo los mensajes que nos ayuden a tener más claridad sobre cuáles son los elementos que están jugando al respecto y obviamente, pues, cuáles serían, en su caso, las soluciones propuestas que yo puedo tener más a la mano. Ejemplo, si tengo una alta incidencia por clientes que tienen un problema con algún driver específico o algún componente de una aplicación,
pues en este caso ya puedo tener una base de conocimientos que con base a la descripción que aquí aparece, pues me ayude a diagnosticarlo muy rápidamente, poderlo delegar y por supuesto pues resolver de manera más simple y no esperar bueno, pues cada vez tener que ir entendiendo de qué se trata. Entonces, aquí podemos ver cómo existe una descripción de alerta. Esa, pues bueno, también podemos tenerla en algunos casos ya perfectamente descrita por las herramientas. La gran ventaja de tener una evolución en consolas como Operations o Configuration Manager dice que ya tenemos casos muy conocidos de posibles pues cambios en configuración o problemas que a veces pueden estar generando pues simplemente porque nuestro usuario pues llega a manipular sin conocer lo suficientemente su equipo y por supuesto pues generar una solución que bueno pues ya tenemos identificada como Microsoft y que podamos ayudarles a resolver, pues a veces incluso con una descarga, con un link que les proponemos, con un entendimiento del paso o ayuda inmediata que puede resolver dicha alerta. Obviamente ya una vez que tenemos esto tipificado y que podemos irlo generando como un incidente, pues lo demás sería trabajarlo como de una manera ordinaria que esté marcando nada más un flujo o una disciplina dentro de mi equipo de trabajo. Obviamente, pues otros escenarios que se pueden ir dando alrededor de esto, pues los mencionaba un poquito al principio, tienen que ver con cómo estoy pudiendo actualizar las firmas de seguridad que ahora pues con herramientas como Endpoint Protection dentro de Forefront o dentro de System Center ya incluso pueden estarse liberando de manera manual, de manera centralizada por el servidor o en ambos casos yo puedo determinar las políticas para esto y bueno pues incluso hacer manejos de herramientas adicionales como PowerShell, en donde a través de scripts yo puedo estar ejecutando este tipo de trabajos de manera masiva para mis usuarios. Por otro lado, bueno, pues tener esta disciplina también constante, ya todos sabemos cómo cada 15 días puedo ir haciendo las descargas de actualizaciones de software e irlas entregando pues de acuerdo al formato que más me convenga. Si no tengo restricciones de ancho de banda, bueno, pues esto pocos clientes lo pueden decir, podrían estarlos disparando todo el tiempo sin ningún problema, pero para la vida real que es, siempre tenemos un ancho de banda limitado, por supuesto, necesitamos determinar el consumo de ancho de banda, de seccionar la cantidad de equipos, etcétera, para hacerlo de manera más eficiente. Por supuesto, pues obviamente ir haciendo la recuperación o la atención a los clientes que trabajamos a través de Configuration Manager y por supuesto la de identificando las reglas bajo el manejo de versiones de archivos, etcétera, que nos ayuden a mantener pues una serie de parámetros como pues en este caso verificar el tamaño del caché o del espacio de drives que necesitamos para mantener a nuestra base en un ambiente saludable. ¿Qué tenemos como novedades en Configuration Manager 2012? Bueno, pues de entrada vamos a ir teniendo este monitoreo de la implementación de los baselines, en donde, bueno, pues vamos a ir básicamente jugando ya de una manera más asertiva sobre la entrega de lo que llamamos los Gold Image o Gold System, que, bueno, pues hacen alusión a estas imágenes Gold que podemos estar trabajando para que los usuarios incluso puedan tener el servicio de auto acceder a estas imágenes. Por otro lado, tenemos también la definición de los SLAs que pues, nos permitan tener alertas, es decir, hoy vamos a suponer, ustedes van a querer migrar a las futuras versiones en Windows
a nivel de servidor, a nivel de clientes, y que podamos tener una claridad de cómo estamos avanzando en estas tareas y, bueno, tomar control de esto. Por supuesto, vamos a ir viendo que este aspecto de cumplimiento se va a ir dando en base ya a un rol administrativo, y de donde, bueno, vamos a poder, pues, ejemplificar un poco hacia temas como, pues, bueno, tener best practices, es decir, importar estos paquetes basados en DSMs, que en un momento más les voy a dar algunos accesos. Por supuesto, tener una forma concienzuda de revisión de cada uno de estos aspectos de configuración. Recuerden, los best practices ya están trabajados de una manera estandarizada por los ingenieros en Microsoft, pero necesitamos esto siempre personalizarlo a nuestras características particulares. Tener, bueno, pues este tema de cumplimiento a nivel de actualizaciones de software y toda la parte de parcheo. Tenemos también el tema de Operations Manager, con esta capacidad de generar este authoring alrededor de los DCMs. Muy sugerible, como decíamos, el manejo de pilotos alrededor de esto. Y bueno, pues una comunicación importante hacia el equipo de soporte acerca de las alertas accionables que van a derivar estas acciones. Pues básicamente lo que podríamos buscar aquí es, otra vez, recuerden, es importante determinar tanto las alertas como el nivel de automatización que podemos delegar a estas herramientas. Recordar que la integración que tenemos es mucho mayor, es una herramienta mucho más madura. Y bueno, pues aquí prácticamente para ir finalizando, hay algunos links que podemos compartirles para que puedan hacer la búsqueda dentro de este catálogo de herramientas, para poderlos implementar y pues, sacar más provecho de las herramientas en System Center. Y bueno, ahorita, bueno, nada más voy a avanzar rápidamente a estos otros recursos, que bueno, como pueden ver, básicamente están asociados a las tecnologías más recientes. Recuerden, tenemos la capacidad hoy en Microsoft para poder combinar este tipo de soluciones en ambientes físicos, virtuales, de nube privada, de nube pública, de nube híbrida, que podamos interactuar y, por supuesto, manipulando toda la capacidad, tanto a nivel de administración como de seguridad, como obviamente de cumplimiento, y que por esto pues podamos tener a la vez los beneficios, diversas aspectos de cumplimiento hacia reglamentaciones que existen pues a nivel de lo que marcan las leyes o reglamentaciones de empresas privadas o públicas en los diferentes países en los que estamos trabajando. Entonces, bueno, por lo pronto, hasta aquí esta sesión. Ahora me gustaría tener pues un momento más para atender preguntas que tengan al respecto. Recuerden que tenemos un panel en la parte superior, es el Q &A, que dice preguntas y respuestas. Y bueno, con mucho gusto.